Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a tu programa Construye tu camino abrazando la vida. Fuerte abrazo a nuestro Piedras Negras que queremos tanto y también a la capital del estado que nos ven a través de Telesaltillo y todos los que nos sintonizan a través de BAC FM 100.9, bienvenidos y pues ya estamos listos para dar comienzo a un programa muy especial. Pero antes vamos a la frase del día de hoy. Cuando vives la mejor versión de ti mismo, inspiras a otros a vivir la mejor versión de sí mismos. Cuando leí esta frase me encantó porque realmente describe al invitado que vamos a tener el día de hoy. Un invitado que, bueno, pues estamos de manteles largos y estamos felices de que nos haya dado el sí, que haya hecho un espacio en su agenda después de un gran concierto que vivimos aquí en la ciudad de Piedras Negras y pues lo tuvimos aquí en mi consultorio. Entonces fue realmente un momento muy bonito. Está con nosotros Natanael Espinosa, él es el director artístico de la Filarmónica del Desierto. Bueno, pues estamos aquí, es una entrevista súper especial y estoy feliz de estar aquí con Natanael Espinosa, director de orquesta. Natanael, ¿cómo estás? Encantado, encantado, Claudia, de estar aquí en tu programa, feliz de platicar. Hace muchísimo que no nos veíamos, hemos estado siguiéndonos por ahí la pista, pero feliz, feliz de estar aquí contigo en Piedras Negras. Me encanta venir, tengo gratos recuerdos de aquí de Piedras Negras. Y bueno, pues feliz, feliz de estar acá. Es muy bonito cuando la vida nos hace coincidir con personas que te alegran el alma. Hace muchísimos años estaba en un trabajo de directora de Casa de las Artes y tuve la dicha de conocerlos a todos ustedes. Todavía está aquí Prometeo también con nosotros y me da un enorme gusto saber que vuelven a nuestra ciudad con estos conciertos de la Sinfónica del Desierto, en esta ocasión de Harry Potter, Ujú. en otras ocasiones eran Otros programas. de otros programas y el volver a coincidir y que estemos aquí después de tu concierto, que por cierto, felicidades. Gracias. Es hermoso asistir a estos eventos que vuelvo a decir, alegran el alma y salimos siempre mejor que como entramos y que hayas hecho un espacio para venir después del concierto aquí a mi consultorio es genial tenerte aquí porque este es un espacio, un sueño que yo tenía ganas de realizar y cada persona que entra aquí es un maestro de vida y después de mis hijos es lo mejor que me ha pasado. Así que bueno, pues feliz amigo de tenerte Gracias. aquí, de volver a coincidir con todos ustedes. Y bueno, para empezar la entrevista, hay mucho de qué hablar, sé que te tienes que regresar a Saltillo, pero bueno, a mí me gustaría iniciar por Natanael Espinosa. ¿Cómo fue la infancia? ¿Qué infancia tuviste? A ver, yo creo que tuve una infancia muy privilegiada. Vamos a empezar por ahí, porque tenía salud. Tenía una familia, tuve mis papás que me dejaron ser niño, pues me daban lo que un niño necesita, un par de juguetes, una cuadra donde me podía desenvolver así le decíamos antes, ¿no? Los amigos de la cuadra, ¿no? Claro, salir a la calle a Este, jugar. entonces yo tuve, o sea, Natanael Espinosa de niño jugó a la patineta, a la bicicleta, al trompo. Ahí estoy como revelando mucha edad, ¿verdad? Pero sí, o sea, fue un niño que jugó, que estuvo en la calle, que se ensuciaba, las rodillas y se caía, pero también fue un niño que tuvo un llamado a la música, me gusta decirlo así, aunque suena así como medio romanticoide, pero, pero yo sí siento que fue la música la que me habló a mí y lo digo de manera literal, es decir, yo sí sentía que yo podía estar jugando a lo que estuviera jugando con mis amigos, pero siempre tiraba, siempre tendía hacia, hacia un instrumento musical. Yo crecí en casa con un piano, el piano de mi mamá, y una guitarra de mi mamá. Tu mamá tocaba el piano. Mi mamá toca el piano, vamos, es una mujer talentosa, entonces ella es amateur, nunca no fue profesional, pero sabe tocar el piano, sabe tocar un poco de guitarra, es como dada a esto, ¿no? Entonces en mi casa tuve el privilegio de que hubiera dos instrumentos siempre. Y entonces como que a mí me llamaba por ahí. Entonces yo sí quería jugar, pero también quería tocar o aprender a tocar. Entonces
fui ese niño que le decía a mis papás, métanme a clases de, lo que en ese momento quería, ¿no? Guitarra o canto o piano, lo que Me sea. llamó mucho la atención que dices, la música me buscó a mí, me llamó a mí. He escuchado luego también que, por ejemplo, los libros llegan a ti Ajá. de una u otra manera, que te encuentran. ¿Sigues creciendo en tu infancia? ¿Tienes hermanos? Sí, tengo dos hermanos, soy el de en medio. Tengo mi Ok. hermana mayor que vive en Tijuana y mi hermano Nelson que vive en Saltillo. Ustedes son de Saltillo. No, somos de Ensenada, Baja California. De San- Yo llego a Saltillo porque entonces ya cuando decidí estudiar música, Ensenada no tenía escuela superior, había escuelas como filiales, así como academias más un grado más serio que una academia, pero sin título. Entonces mi papá, que de por sí no estaba tan de acuerdo que estudiara música, me dijo, bueno, si vas a estudiar música, que sea una licenciatura. En Baja California no había, entonces la familia de mi mamá es de Saltillo, Monterrey, la de mi papá es de La Baja. Ajá. Entonces ahí fue como yo me voy para a Saltillo a vivir, porque la Universidad Autónoma de Coahuila tiene la Escuela Superior de Música y así fue como Ahí hiciste tu carrera. ahí hice mi carrera profesional. ¿Cómo manejar eso? Porque normalmente cuando las personas quieren estudiar música, muchas veces los papás estudia primero una Una carrera. carrera He de escuchado eso, veras. ajá, porque muchas Sí, veces no se sabe que existen estas universidades, por ejemplo, acá en Saltillo, sí, que mucha gente puede ir y puede tener su licenciatura. sí. Aquí tu papá decía, si vas a estudiar, pues que sea algo con licenciatura. ¿Cómo tomaron el que tú decidiste? ¿En qué momento decides estudiar música? Es que la decisión no fue como em, de un día para otro, más bien creo yo que se fue gestando Okay. desde mi infancia, al grado de que yo recuerdo que en la secundaria, cuando empezaba esto, de repente la plática con los amigos de, oye, ¿tú qué vas a estudiar? Yo ya sabía que iba a estudiar música y yo decía que iba a estudiar música. O sea, yo decía que me iba a ir a un conservatorio saliendo de la prepa, lo cual era un error, porque realmente para la carrera del músico lo ideal sería que más o menos en primaria tú empieces en el conservatorio. Los conservatorios como tal tienen programas donde el niño va a la primaria y en las tardes va al conservatorio. Entonces empieza a formar Es que musicalmente. se oye fuerte como mandar a un niño al conservatorio. Ajá, si no, vive en su casa, digo, las ciudades que No, tienen el no digo ir a privilegio, estudiar, ajá. ajá, o sea, viven en su casa, van a la primaria en la mañana, pero en la tarde van al conservatorio. Y entonces van aprendiendo de música desde niños. Vamos, lo que yo hice, pero profesionalmente. Yo lo hice, pues, donde podía, en la Casa de la Cultura de Ensenada, con gente que sabía que conocía un instrumento y me le pegaba. O, por ejemplo, nosotros mis papás que nos llevaban a la iglesia, había gente que tocaba la guitarra en la iglesia, pues ahí le aprendía. O sea, todo eso que yo hice, lo óptimo hubiera sido hacerlo profesionalmente, académicamente en un conservatorio. No tuve esa posibilidad. Por eso, cuando yo termino la prepa, busco cómo hacerme profesional en la música y encuentro esta oportunidad de venirme a Saltillo, este, a estudiar en la Escuela Superior de Música. Afortunadamente, la universidad no tiene límite de edad, los conservatorios sí. O sea, si yo hubiera querido A ver, ¿qué irme, diferencia hay en el conservatorio y la universidad? que el conservatorio tiene un límite de edad, es decir, al conservatorio tienes que entrar desde niño. Tú no puedes llegar como adulto o como un joven a decir, quiero aprender a estudiar música, porque te van a decir, ah, pues eso tuvo que haber sido hace 10 años. Qué Entonces, triste. sí, Sí. sí, pero también es muy real, porque las probabilidades de éxito que una persona a los 17 años como yo querer empezar profesionalmente a estudiar son mínimas. O sea, Tú empezaste a los 17. sí, terminé la prepa y me fui a Saltillo ¿Y qué a estudiar. instrumento escogiste para entrar? ¿Tienes que escoger algún Sí, instrumento para entrar a la universidad? si es la licenciatura en música Ujú. y sales con una especialidad que es un instrumento, no puedes estudiar nada más la licenciatura. O sea, va junto. Yo escogí guitarra. Primero llegué a Saltillo con la idea de estudiar guitarra clásica. Estuve 3 meses, conocí el violonchelo y la guardé y me enamoré del cello y hice mi licenciatura en violonchelo. En violonchelo. Sí. ¿Y en qué momento, Natanael, cambias
o cómo se hace entonces para ser un director? O sea, tú terminas tu carrera Sí. con el instrumento de violonchelo, ¿o cómo Co- se dice? sí, sí, con el violonchelo, sí. O sea, yo egresé como violonchelista, como licenciado en música con especialidad en violonchelo. Entonces, eso es seguido, o sea, en la misma universidad, sales Sí, con la licenciatura y con especialidad. así es, Ok. así es. Sí, como los médicos, lo que pasa es Sí, que es una licenciatura de 8 años. es que eso es lo que mucha gente a lo mejor no entendemos. Sí, es una licenciatura muy larga. Que tú piensas, a lo mejor son 4 años, no, estudian Sí, bastante. sí, es ocho 8 años. años. Ok, 8 años de licenciatura, pero ya sales con la especialidad. ok. Entonces, ¿en qué momento cambio la dirección? Ajá. Bueno, yo egreso como violonchelista y ejerzo un tiempo en grupos de cámara, en algunas orquestas, por ejemplo, en la de Nuevo León hice un interinato, mi maestro tocaba ahí, lo suplí en algunas ocasiones. Vamos, empecé a hacer vida de músico tal cual. eh, Sí, ¿cómo fue así tu trayectoria para llegar a director de orquesta? a la par de estar ejerciendo como violonchelista, surgió la posibilidad de estudiar dirección con un maestro que venía de Estados Unidos y que andaba de paso por Saltillo, un director de orquesta, un venezolano, y el maestro Carlos Mendoza. Hubo una amistad y ahí como que me le fui pegando, me empezó a enseñar de manera muy orgánica también, y me empezó a gustar mucho el tema. Yo había llevado la clase de dirección como una materia que le llamamos de relleno, o sea, de que no era ahí o O sea, sea, vamos, se estudia para director. se estudia para director, pero también como especialidad, no como una carrera, ¿no? O sea, eh, es decir, no puedes ser director si no eres primer instrumentista. O sea, si no tienes todo esto, estos 8 años de preparación, no puedes ser director. Eh, entonces yo vi la posibilidad de estudiar, de seguir estudiando, y cuando yo egresé ejercí como un año más o menos como violonchelista y luego empecé a buscar oportunidades para estudiar dirección y estuve yendo intermitentemente a Europa, este, y a Estados Unidos a prepararme. Ya no de manera, o sea, ya no como a una escuela, sino masterclass, regresaba. Y entonces ahí en ese momento, estamos hablando del 2008, em, y empecé yo se empezó a gestar el proyecto que ahora es Filarmónica del Desierto. En ese momento se le llamaba Orquesta Filarmónica de Saltillo. Y entonces, Ok. con un grupo de entusiastas, de empresarios, ahí empezamos a buscar la manera de fondear un concierto, y hacer un concierto, uno solo. Y el siguiente concierto, ¿cuándo era? Pues cuando tengamos el dinero. Entonces, de esa manera, yo me fui preparando a la par. Vamos, yo estudiaba dirección de orquesta y luego regresaba, hacíamos un concierto, eran como prácticas para mí, ¿sabes? Entonces, fueron 5 años más de estudio, o sea, Wow. además de los 8, pues entre que prepararte, dirigir, y bueno, pues así fue la transición. Increíble todo lo que tienes de estudio y por eso me encanta, porque bueno, si hablan con él es una humildad y una sencillez y adaptarte a los tiempos y ver el cómo sí, que es muy bonito estar platicando y conociéndolo, porque vas tú al concierto y ves al director y vemos que nada más le hacen así, discúlpame, para la gente que no conoce mucho de todo eso, ven que nada más le hacen así y pues realmente, ¿qué tanto se requiere? ¿Cómo manejar a tanta gente? Entonces fueron 8 años, 5 años donde vas a Europa, Estados Unidos, sigues preparándote. Sí. Y entonces, ¿cómo es o cómo te consolidas para director? Tienes que tener un gran liderazgo. Sí, sí, esta parte es bien especial porque eh, precisamente lo que el director de orquesta hace son dos trabajos muy importantes. El primero es musical, Ujú. y no lo voy a decir en orden de importancia, sino es como sucede, ¿no? La parte musical es una preparación previa a todo lo que va a suceder. Por ejemplo, anoche presentamos el concierto de Harry Potter Sinfónico, Sí, que es hermoso. música de verdad súper demandante. Nos preparamos para el concierto de anoche igual que si hubiéramos tocado la heroica de Beethoven. O sea, es de ese nivel. O sea, la música de cine es música
sinfónica de este tiempo. Punto y se acabó. O sea, es música compleja, es música que hay que estudiar, que hay que ensayar, pero para que la orquesta, para que lleguemos al primer ensayo, yo me tuve que preparar antes, entonces yo tengo que estudiarla, todo lo que vamos a, o sea, tengo que estudiar básicamente lo que hace toda la orquesta ¿Y para estudias lo que hace cada uno de los instrumentos? las familias, digamos, ¿Qué te parece si vamos a una pausa y regresando para empezar bueno, para no cortar ¿ok? y que nos vayas explicando bien cómo se va formando toda una sinfónica? Ya volvemos. El fentanilo te mata y lo ponen en otras drogas para engancharte. Te destruye los músculos y el cuerpo, causa paranoia y pensamientos suicidas. Provoca paros respiratorios y ataques cardíacos. Mata tus neuronas y el cerebro. Aléjate de las drogas. Elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida, 800-911-2000. Gobierno de México. La Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales del Estado de Coahuila de Zaragoza realiza seminarios y comparte información entre la población para prevenir y combatir los delitos electorales que están contenidos en la Ley General en materia de delitos electorales. Además, fomenta la cultura de la transparencia y la legalidad. Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales del Estado de Coahuila de Zaragoza. Buenas, ¿cuánto le ponemos? De la roja, lleno. Claro que sí. ¿Quiere que le cheque las llantas? Sí, por favor, agarra carretera. Armando. ¿Para dónde va, don? Armando. Aquí nomás Allende. Armando. Apúrale, ya va a estar en la escuela. Ya quiero ser grande. La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar. Encuéntrala en Pemex. Litros completos al mejor precio. Pemex, tu estación de confianza. Únete a la Universidad Naval y navega hacia el futuro. Te ofrecemos ingenierías, licenciaturas y carreras a nivel técnico profesional. En instalaciones de primera. Con tecnología de vanguardia que te permitirá alcanzar altos niveles de profesionalismo. Conoce más en www.gov.mx/Universidad Naval. No dejes que el barco zarpe sin ti. Universidad Naval, más que una carrera, un proyecto de vida. Secretaría de Marina. Gobierno de México. En un hecho histórico en la Cámara de Diputados, reformamos la Constitución en materia de igualdad sustantiva. Con ello se garantizará el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, igualdad salarial entre hombres y mujeres y la paridad de género en la vida laboral del país. También establece la obligación en las instituciones de seguridad pública para que se rijan por el principio de perspectiva de género en la investigación de delitos. Cámara de Diputados, 66ª Legislatura, Soberanía y Justicia Social. En Movimiento Ciudadano hacemos buenas rolas y también buenos gobiernos. En Jalisco, las niñas y los niños reciben uniformes útiles y tenis gratis. Y Zapopan es su ciudad. En Nuevo León, DIF Capullos es el hogar de las niñas y los niños que más amor necesitan. Y son los dos únicos estados con cobertura universal y gratuita contra el cáncer infantil. Así se construye el México nuevo. Así gobierna la Fuerza Naranja. Movimiento Ciudadano, la Fuerza Naranja. Pues continuamos aquí en la entrevista, estamos con Natanael Espinosa, director de la Orquesta Filarmónica del Desierto. Así es. Que sigo feliz de seguir platicando contigo, no quiero ni ir a corte, pero bueno, fuimos a un corte. Y decíamos, nos estabas platicando de ser director, ¿verdad? ¿Cómo llegas a ser director y cómo manejar a tanta gente? Sí, la orquesta tiene diferentes familias de instrumentos. La orquesta sinfónica tiene a la familia de la cuerda, que es la más numerosa. Tiene a las maderas, que son una sección de vientos, a los metales, que es otra sección de vientos, es decir, maderas para que los podamos identificar, las flautas, el oboe, el clarinete, el fagot, los metales, los cornos, las trompetas, los trombones, la tuba y la percusión. Y en la percusión, pues los timbales, o sea, todo lo que se golpea, todo lo que se usa para golpear. Y también dentro de la percusión se considera el piano y el arpa. Eso te quería preguntar. Anoche no vi piano.
Había un teclado Había un que teclado. emulaba, Ok. más bien, no había partitura de piano, Ok. pero la música de Harry Potter lleva un instrumento muy peculiar que se llama Shelesta, que si tú lo ves, la Shelesta es como un órgano, como un piano, pero tiene un sonido así como de campanitas. Estuvo Sí. todo el concierto ahí sonando. Es así como muy místico, muy padre. Ah, estuvo bueno. Sí, entonces, bueno, todas esas familias, de esas 4 familias de instrumentos, pues, Pero Natanael, tú tienes que estudiar entonces todas las familias de esos instrumentos para después armar todo el concierto de Harry Potter. sí, ellos lo que están buscando de mí, porque tienen su partitura, yo no les voy a decir qué notas tocar, ahí están las notas, pero ellos están listos para, para escuchar mi interpretación. Que esa obra pues, se puede tocar de muchas maneras, o sea, como una sinfonía, se puede tocar de diferentes maneras, sin alterar las notas, eso no está permitido. Entonces, si yo voy, por ejemplo, a otra sinfónica con otro director, ¿se va a interpretar de otra manera? Depende de cada director cómo lo quiere Sí, interpretar. pero son sutilezas. Ok. O sea, quizá una persona que conoce muy bien la obra, o sea, vamos, si vamos a hablar de Beethoven, de la quinta de Beethoven, si hay una persona que es muy fan y conoce muy bien la obra, va a encontrar ciertas diferencias entre mi forma de interpretarlo y de otro director. Nunca hubiera pensado que Sí. tú lo podías interpretar. Sí, y la interpretación va en función de, por ejemplo, de la velocidad. Quizá el último movimiento a alguien le gusta más marcial, más solemne, y otro director lo siente, quiere mostrarse más aguerrido y quiere correr, quiere que sea más rápido, quiere una versión más ágil, se puede. Ahí hay como unos parámetros hasta el buen gusto, ¿no? Pero sí, son versiones, son interpretaciones de la obra. Entonces, pues mucho de mi trabajo tiene que ver con la parte musical, pero para poder ejercer la parte musical, pues tienes que trabajar como líder, porque nosotros los directores nos asumimos como instrumentistas, es decir, como si yo soy pianista, como Alejandro Vela, que tienen ustedes aquí un gran pianista, y su instrumento es el piano. Yo soy director de orquesta, soy instrumentista y mi instrumento es la orquesta. Entonces, la orquesta también se asume mi instrumento, el músico se asume como mi instrumento. Entonces, en ese sentido, pues hay una función muy importante de liderazgo porque mi instrumento, a diferencia del de Alejandro Vela, el mío se queja, está feliz o tuvo un mal día, o está sufriendo, o está inconforme con el sueldo, o sea, hay muchas cosas alrededor de extramusicales que yo tengo que traer en conjunto, poner en el mismo canal y entonces que suene la música, ¿no? ¿Cómo poder tener ese dominio de tus emociones para entonces dirigir a la orquesta? ¿Cómo manejas tu liderazgo? Estás hablando que cuántas personas, cuántos músicos en escena. Pues bueno, Por ejemplo, anoche, ¿cuántos músicos? Ahora mismo son 70. Todos bajo músicos. tu dirección. Sí. ¿Cómo puedes, cuál es tu tipo de liderazgo? ¿Cómo los motivas? ¿No? Por todo lo que mencionabas ahorita, porque pues luego traemos situaciones que si la familia, que si la economía, que si la presión, que si no dormí bien, que si una enfermedad, o situaciones que puedan estar pasando, pues cada persona tiene sus duelos, por así decirlo. ¿Cómo manejar a 70 personas, músicos? Son sensibles, Sí. son más sensibles. Sí, y también entendamos que un músico ha pasado por un periodo muy fuerte de disciplina. O sea, para que un músico esté sentado en una orquesta, te habla de todo lo que ha sucedido detrás de su vida. Es decir, tuvo que haber pasado por una etapa muy larga de estudio y eso te habla de una persona perseverante, de una persona disciplinada. Es como cuando uno ve a un militar, ya está implícito todo. Es una persona que es leal, que sigue mando, que sabe de jerarquías, que se esfuerza físicamente, que hace ejercicio, o que ves a un atleta. Pues ves a un atleta y evidentemente, como ayer, sabes que se presentó con nosotros un técnico del teatro y cuando me dijo que era además
creo que bailarín, que tenía una licenciatura en danza o algo así, pues era obvio, ¿no? Es una persona muy, muy atlética y, o sea, ¿sabes? Entonces como que cuando tú ves a un músico de orquesta, inmediatamente la gente, y esto lo tiene que saber, los invito a que lo puedan apreciar. Cuando ven sentado un violinista de una orquesta, están viendo a una persona que se ha preparado muchísimos años, que ha sido perseverante, que ha tenido una carrera muy en solitario. Yo, de hecho, una de las cosas que me animó también a... No lo dejé por completo, pero sí tuve que dejar mucho el violonchelo, es que era una carrera sumamente solitaria. Es tú y tu instrumento en una habitación y que nadie te moleste porque no puedes, o sea, necesitas la concentración, necesitas prepararte para poder salir y dar un concierto. Natanael, así 8 años Sí, con el sí, así 8 años. solitario. Muy ¿Y solitario. cómo puedes ser un gran líder para llevar, porque el Congreso del Estado, desde un reconocimiento de 10 años Sí, de trayectoria, que tienes más, pero en el Congreso, vaya, lo que sí. me explicabas de la Sinfónica, 10 años. 10 años. Después de estar 8 años, bueno, ese niño que jugó tanto, yo creo que tienes tu niño interior dentro, ¿no? Todavía. Pero 8 años en solitario y ahora convivir con tantos Sí. músicos. Sí, ¿No bueno, extrañas tocar tú el...? de repente lo agarro, ¿eh? Sí, tengo mi violonchelo en casa y por ejemplo, en pandemia fue un momento donde saqué mi violonchelo y estuve tocando, y sí extraño, pero estoy disfrutando mucho lo que hago. Me gusta estar rodeado de gente, me gusta sigo estudiando en solitario, al final del día ese es el trabajo del músico, estudiar en lo privado para después compartirlo con mis compañeros músicos. Y yo creo que el resultado, pues, es ese. Me preguntabas que cómo hago para poner a tanta gente en el mismo canal. Sí. Es que, y di toda la explicación previa porque el músico sí puede tener un mal día y todo, pero sabe que tiene que sentarse en el atril y tocar todo lo que está en el papel. Y en ese sentido, pues creo que todos al final del día, pues podemos tener diferentes situaciones, pero llegamos pues, a nuestro refugio, ¿no? Y tenemos la fortuna también, pues, de ser músicos y de estar haciendo música. Y bueno, yo creo que esa es la motivación más grande de todos los que estamos haciendo esto. Y es impresionante escuchar porque uno va, disfruta muchísimo, pero cuando conoces a la persona se disfruta más. Cuando conocemos todo lo que has trabajado, todo lo que te has formado para estar ahí, pues es más el respeto, es más la admiración. Cuando hablas tan bonito de tus músicos y que bueno, que es una realidad y saber que cada una de las personas que está en la Sinfónica, 70 me dijiste, cada uno de ellos tuvo una carrera igual así, de 8 años, para poder salir y poder tocar cada uno su instrumento. Así es. Y luego que se unan, realmente pues es una vocación muy hermosa, muy humana, porque nos alegran el alma. Muchas veces, pues, escuchamos la musicoterapia, que la utilizamos mucho cuando se hacen hipnosis, cuando tienes a tus pacientes, cuando pones esa música clásica, que yo no sé mucho de música clásica, pero hay algunos libros, ¿no? Leyendo, entonces digo, ¿cuál es esta? Y luego en el Google, sí la he escuchado, por lo mismo que dices, ¿no? Que las películas pues tienen música extraordinaria, Sí. y que las conocemos de ahí. Así es. Sí, la música tiene ese poder de transportarnos, de llevarnos por diferentes estados de ánimo y eso, pues yo creo que es algo como muy palpable. O sea, puede cambiarte el ánimo. Y además la música sinfónica tiene algo muy peculiar. Como no tiene letra, entonces, pues lo que te dice a ti, quizá no es lo que me dice a mí. A lo mejor para ti te hace como, quizá pueda sacarte las lágrimas de lo hermoso que es, pero para mí a lo mejor puede sacar unas lágrimas de algo muy melancólico y lo conecto con algo de mi vida. Y, ¿sabes? Entonces, son ánimos donde la música te habla de manera distinta. Es que te puede tocar diferentes fibras. Es correcto. Según lo que estés viviendo en esos momentos. Te comentaba que hace años me invitó una amiga que canta ópera a escucharla y realmente, pues te lo voy a decir, no entendía nada, pero canta divino, pero estaba cantando en italiano, pues no entendía nada. Y de repente se me empiezan a salir las lágrimas y y yo dije, ¿qué pasa aquí? Y cuando termina el concierto y todo y la veo, le digo, oye, en esta
se dice aria ahí, ¿verdad? Aria. En esta aria, no, ¿qué pasó? ¿Por qué se me salieron las lágrimas? Le dije, no te estaba entendiendo. La música divina y todo, pero tu voz y todo. Y me empieza a explicar de qué se trataba toda una película, ¿no? Y yo, wow. Entonces la música no tiene idioma. Sí, la música pues habla. ¿Qué opinas tú? Sí, también pasa algo bien curioso con la música, porque es lo que te digo, puede comunicar diferentes cosas. Sí. Hace algunos años estaba yo estudiando una obertura que precisamente en el concierto de Alejandro Vela que vamos a tocar el próximo 27 de febrero en Saltillo. Wow. La obertura del concierto es de una ópera de Strauss que se llama El Murciélago. Y es súper, es una obra viva, divertida, pero tiene un momento que parece muy dramático. Unos 8 compases así, que es una melodía que hace el oboe, que está, pues así, yo lo describiría como muy dramático, como suplicante, como como si sabes que algo está pasando ahí. Y yo la había dirigido, no sé, muchas veces esa obra, porque además me encanta. Es una obertura como de 8 minutos. Y en algún momento dije, oye, voy a ver la ópera. O sea, después de mucho tiempo. Lo que pasa con las oberturas de las óperas es que son como un popurrí, voy a decirlo así, de temas de toda la ópera. O sea, lo que hace el compositor es escribe la ópera y después de que terminó la ópera hace la obertura y en la obertura agarra el tema del principio y luego el tema del medio y luego el tema del final y lo pone todo en un pedacito como para poder decir, antes de que empiece la ópera, de esto se va a tratar, musicalmente hablando. Y esa parte que para mí era muy dramática y parecía como muy romántica, era un chiste. Y de hecho era una sátira, o sea, estaba pasando algo totalmente contrario a lo que yo me imaginaba que pasaba. Entonces, por eso te digo, algo tiene la música que pues es un idioma como, a mí se me hace mágico porque es muy personal. O sea, yo puedo llegar contigo a decirte, es que el segundo movimiento de la heroica, que es una marcha fúnebre, me parece que me anima y me levanta y me da ánimo y otra persona puede deprimir porque es música que puede y que tiene ese poder de comunicar cosas diferentes, ¿no? Y es algo muy bello. ¿Cómo le hace Natanael para manejar sus emociones? Eres un líder, eres padre de familia, pues todas las actividades que se tienen que llevar a cabo. A lo mejor pues también escuchas situaciones que puede estarle pasando a tu sinfónica, ¿lo dije bien? Sí. A los músicos. Habrá días, siempre tienes buen humor, habrá días que a lo mejor no tanto. ¿Qué haces? Bueno, yo pienso que la música es tu terapia, pero ¿qué haces para mantenerte? Siempre tengo buen humor, ¿verdad, Proma? Sí. Sí. No, es que sí, digo, lo poco que estoy jugando. ¿Estás jugando? Pues lo poco que yo he visto, bastante bueno. ¿Qué hago? Pues bueno, pues, a ver, la pregunta es, ¿cómo manejo mis emociones? ¿Cómo manejas tus emociones? Seguimos hablando, pero tenemos que ir a una pausa. Okay. Entonces, seguimos hablando con Natanael Espinosa, director de orquesta de la Sinfónica del Desierto, y vamos a una pausa y regresamos. No se vayan. El gas más seguro, el gas natural. Conagas te recomienda revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo, Conagas. Siempre a tu lado, hoy siempre en ese gran momento, esperando lo que Dios te regaló, maternidad, la piedad. Aquí en Pemex. Pemex. En Pemex. Pemex. Aquí en Pemex. 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 Pemex.
Porque rinde más la gasolina. Porque pesco más en corto mi casa y el trabajo. Me rinde más. Es lo más cerquita, es lo más ahorrativo. Porque rinde más la gasolina. Porque está más cerca de mi casa y siempre cargo aquí. La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar. Encuéntrala en Pemex. Litros completos al mejor precio. Pemex, tu estación de confianza. Seguimos hablando con Natanael Espinosa y estamos felices de tenerte aquí, director de orquesta. A ver, sinfónica, filarmónica. Digo, nos queda una pregunta pendiente, ahorita te voy a preguntar, pero Sinfónica del Desierto, Filarmónica del Desierto, la correcta es director de la Orquesta Filarmónica del Desierto. Bueno, ese es el título que tiene la orquesta, así se llama la orquesta, Orquesta Filarmónica del Desierto, pero no hay una diferencia como tal. O sea, no hay una diferencia de dotación de músicos, ni que si es más grande o más pequeña. Hubo una diferencia entre orquesta sinfónica y filarmónica hace muchos años, donde antes la sinfónica era la orquesta profesional y la filarmónica eran aficionados que tenían otras profesiones y que por amor al arte se reunían y hacían música juntos. Ahora mismo las dos orquestas son profesionales. Quizá la sinfónica tiende más a ser auspiciada por el Estado o por las universidades, y las filarmónicas también, pero le abren la puerta a la iniciativa privada, a filántropos que deseen aportar y estar involucrados con una organización de este tipo. Pero realmente no hay ninguna diferencia, vamos, entre la Filarmónica de Nueva York y la Sinfónica de Chicago. O sea, son dos orquestas profesionales, o sea, no tienen más ni menos músicos, ni un tipo de programa, otro tipo de programa. Ahora es más bien el nombre, pero es correcto. Es decir, vamos, correcto. La Orquesta Filarmónica del Desierto es una sinfónica. Okay. Y la Sinfónica de Chicago pues, pudiera ser una filarmónica. Nada más es Juan o Pedro. Ok, ¿sí? Pero entonces vamos en lo mismo. Sí. Y otra pregunta que tengo, por ejemplo, si yo te quiero preguntar, ¿cuál es tu melodía? Obviamente no es canción, en ópera le dicen aria. Instrúyenos en eso. O sea, ¿cuál es tu sinfonía favorita o cómo se pudiera decir? Si estamos hablando de una obra ¿cuál es tu obra? Sinfónica, pues que una obra encierra mucho. Una obra podría ser una ópera, una obra podría ser una sinfonía, una obra podría ser un concierto. Entonces, ¿cómo se le llama a cada una de las piezas que tocas? No, lo que pasa es que la música clásica tiene diferentes géneros. Entonces, por ejemplo, la sinfonía es esta obra musical donde la orquesta es el protagonista. La orquesta, el compositor escribió una obra para una orquesta y esta obra tiene ciertas características, tiene 4 movimientos o 3 movimientos, o Gustav Mahler, que es uno de mis compositores favoritos, pues hizo sinfonías de 11 movimientos, ¿no? Un concierto es una obra donde el protagonista es un instrumento solista, por ejemplo el piano, y la orquesta funge como el acompañamiento. Como por ejemplo cuando vemos a una cantante que la está acompañando un pianista, sí. Bueno, el género de concierto es similar. El violinista, que es el solista, el principal, y la orquesta lo acompaña. Y la ópera pues, es una obra teatral, musicalizada, cantada. Entonces, ¿qué es lo correcto? Pues lo correcto es primero saber de qué estamos hablando. Si estamos hablando de, oye, ¿cuál es tu concierto favorito de piano? Ah, pues el de Rachmaninoff número 3, o el que va a tocar Alejandro ahora en septiembre, el concierto para piano de Grieg, es mi favorito. Oye, ¿cuál es tu sinfonía favorita? ¿De qué periodo? Porque estamos hablando de 500 años de música. Entonces sería, ¿cuál es tu sinfonía favorita? Sí, y yo te respondería... ¿Tienes alguna? Yo te diría que si te digo una, le voy a poner el cuerno a la otra, porque tengo muchas. Entonces no. Entonces ya no. ¿Sabes qué? Yo creo que mi periodo favorito de la música es el romántico. Estamos hablando de mediados de 1800 a a principios de 1900. Es la época musical con la cual yo más me siento identificado. Y a ese periodo de música se le llamó romántico, y estamos hablando
de las últimas sinfonías de Beethoven, las sinfonías de Tchaikovsky, definitivamente Mahler, y otros compositores, ¿no? Pero son sinfonías que tienden a ser grandes en número de gente y también con una orquestación muy robusta, muy cargada, grandilocuentes, son así como obras monumentales, vamos a decirlo de esa manera. Pero ese es un periodo nada más de la música. Si nos vamos un pelito más atrás, estamos hablando de Haydn, estamos hablando de Beethoven, de las primeras sinfonías. Y si nos vamos todavía más atrás, pues estamos hablando de las 4 estaciones de Vivaldi, estamos hablando de Bach. Entonces, es complicado luego decir, mi compositor favorito, pues es Dvorak. Pues sí, me gusta mucho su concierto para violonchelo y orquesta, pero no me gusta más que la segunda de Mahler, que traían un coro monumental y un final épico. No sé si vieron la película de Maestro, la de Leonard Bernstein. No. Bueno, esa se las dejo de tarea a la gente Ok, que no está. hay que verla. Esa hay que verla, se llama Maestro. Y trata de un gran director de orquesta, al cual admiro muchísimo. Si tú me preguntaras que con quién me gustaría irme de fiesta, vivo o muerto, yo diría Leonard Bernstein. Fue un gran director de orquesta y compositor. Pero véanla, está fenomenal la película. Hay que ver esa película. Entonces sí, es mucha música muy hermosa que también representa muchas cosas. Hablábamos del Claro de Luna. Hay 2 claros de luna muy famosos. Beethoven tiene uno y Debussy tiene otro. Cuando mi papá falleció en el 2006, el Claro de Luna de Debussy tuvo para mí fue una obra de la que me agarré. Y fue circunstancial. Digo, además es una obra bellísima, es así muy introspectiva y así te abraza la obra bien bonito. Pero en ese momento, pues dio la casualidad que uno de mis mejores amigos, pianista de la Escuela Superior de Música, era lo que estaba preparando para su siguiente recital. Entonces conecté con esa obra porque la estaba escuchando a cada rato. Y bueno, pues son como esa es una de mis obras favoritas, me explico, pero hay como mucho, es que Pero de verdad. entonces hay unas que te tocan ciertas fibras. Sí, correcto, sí, ¿no? totalmente. Que la escuchas y te transporta, salen sentimientos y demás. Sí. Pero es impresionante escucharte hablar. ¿Sí? Sí, porque 200 años atrás, no sé cuántos, pero luego, ¿ha pasado por tu mente ser catedrático? Mira, ya fui un periodo corto, previo a la pandemia, estuve dando clases en el Alma Mater, ahí en la Superior de Música de la Universidad Autónoma de Coahuila. Estuve como en la cátedra de dirección de orquesta y como maestro de violonchelo. Llega la pandemia y teníamos que dar estas clases en línea y todo. A mí no me funcionó, la verdad. Ya cuando superamos la pandemia, yo ya tenía, mi carga de trabajo era enorme y me di cuenta que sí me puede llegar a gustar, pero no es el momento ahorita. Estoy demasiado activo y yo creo que la docencia necesita, es un oficio que yo respeto mucho. Entonces, quizá en otro momento. En este momento no me da. ¿Qué pasa por tu mente, Natanael? Quedamos con una pregunta, pero es que es tanto lo que queremos preguntarte y saber cómo manejas tus emociones, tus sentimientos. Ahorita comentas cuando falleció tu papá, esa pues claro de luna, ¿no? Que tocó, por así decir, tu corazón. Sí. ¿Cómo manejas tus emociones, todo, para estar enfrente de una sinfónica? Sí, bueno. ¿Vas a terapia? ¿Con la pura música tienes para relajarte? Dime si te agendo. Aprovechando que estamos en el consultorio. Sí, bueno, es que hay una parte, Claudia, muy mecánica de lo que hacemos. Porque la gente también puede romantizar mucho mi trabajo. Y es decir, me han llegado a preguntar, ¿qué sientes cuando estás enfrente de la orquesta y suena todo eso, ese sonido? Pues bueno, a ver, yo lo que necesito es primero entender que yo estoy trabajando para que ustedes lo disfruten. O sea, yo no estoy ahí ni para relajarme,
aunque la melodía sea la más lírica y hermosa del mundo. O sea, y entonces, volviendo a tu pregunta, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es concentrar mis emociones y agarrarlas, porque yo no me puedo desbordar. O sea, la que tiene que llorar eres tú, no yo, o si no se cae la obra. Entonces, en ese sentido, yo he tenido que trabajar mucho en no desbordarme ni en sentimientos ni en emociones. Claro, ahí están, y claro, hay que hacerlo con mucha pasión y hay que hacerlo con mucha emoción, pero siempre agarrado, siempre contenido, siempre controlado. O sea, es más, en alguna sesión de terapia hablábamos del egoísmo y le decía yo a mi terapeuta que yo esa parte necesito convivir con esa parte de mí, porque si no, pues yo no podría. Mira, en el 2017 debutamos en Bellas Artes y ese concierto para mí representó un hito en mi carrera. Y yo le decía a mi terapeuta, si yo no he sabido ser egoísta y controlar mis emociones, el hecho de yo saber que en ese escenario han estado las mejores orquestas del mundo y los mejores directores, yo no podría salir. Si yo me muero del miedo y además Bellas Artes estaba lleno. Estaba completamente vendido. O sea, vamos, yo necesito controlar mis sentimientos y mis emociones o ese concierto no sale, punto. Y los músicos sí están tocando y pueden llegar nos podemos permitir sentir bonito, nada más. Los que necesitamos que lloren es toda esa gente que está detrás de nosotros, ¿no? Entonces, es así como yo manejo esa parte. ¿Qué haces? ¿Cuáles son tus hobbies? Escuchar música. Música y más música. Sí, pues de verdad que sí. A ver, me gusta hacer o sea, fuera de la música, hacer gimnasio, me gusta mucho leer. Quisiera tener la habilidad que tiene Prometeo de ver el cine y disfrutarlo y saber mucho. ¿No te gusta ir al cine? Me gusta, lo hago poco. Y como tengo hijos pequeños, luego ya me chuto todas las caricaturas y esas cosas, ¿no? Pero sí, una vida bastante normal, bastante doméstica. Pero la verdad es que luego, cuando tengo tiempo libre, ¿Llegas a tener tiempo libre? Llego a tener algo de tiempo libre. Sí, disfrutas Mira, tu tiempo. cuando viajo, por ejemplo, cuando voy como director huésped con otra orquesta, es un momento muy especial para mí, porque cuando estoy en Saltillo tengo mucho trabajo, o sea, mucho trabajo. Y si no es ensayo, es porque también me gustaría reconocerlo y decirlo, tengo un equipo precioso de staff, que cada uno, o sea, son 70 músicos y tengo 8 o 10 personas de staff, bibliotecarios, gerente, coordinadora de logística, administración, diseño, relaciones públicas, y es gente preciosa bueno, que es un equipo que hay que también alimentar y bueno, en ese sentido, cuando estoy en Saltillo, pues estoy ocupado con cualquier cantidad de cosas que quieras, desde partituras, staff, hijos, lo que sea. Pero cuando viajo, pues todo eso se queda en Saltillo. Entonces yo tengo la posibilidad de dedicarme nada más esa semana a estar con la orquesta que me invitó y pues regularmente tengo las tardes libres. Ya no hay staff. Digo, no me dejan de hablarme, ¿verdad? Pero ya no hay staff, ya no hay hijos, ya no hay, o sea, ya tienes un ratito me aíslo, claro. Y entonces en ese sentido yo me he cachado también, me siento seducido, voy a decirlo así, por si tengo una tarde libre puedo decir, ok, voy a ir al cine, o también digo, híjole, quisiera ver una ópera. Y entonces a veces en mi teléfono rento una ópera y entonces música y más música, honestamente. Sí me encanta tanto lo que hago que es parte forma parte de mí. Entonces, pues lo busco, lo disfruto. Te encanta lo que haces. Me encanta lo que hago. Y se transmite, porque sí. Teníamos que a lo mejor 10 años, 8 años, ¿cuánto Prometeo? No me acuerdo. De no vernos y los veo iguales, con ese ánimo, con ese carisma, con esa disponibilidad. Y es que eso se tiene que decir porque son gente en todo el sentido de la palabra y pues cómo no, pues a lo que te dedicas.
¿no? Pues Sí. es algo que te enaltece. Si nosotros vamos a escucharlos y salimos con el alma alegre, como con paz, es muy bonito. Ahora imagínense ustedes, ¿no? Que estás en todo esto, obviamente con las presiones y demás. Y a lo largo de todo este tiempo, ¿qué retos has tenido? ¿Con qué retos te has enfrentado a lo largo de la línea de tu vida? Bueno, son muchos, muy diversos. Con el tema de la orquesta, el gran reto al que nos enfrentamos diario es al bien promover lo que hacemos. Porque nosotros tenemos un quehacer que nos puede absorber tanto que perdemos de vista quién nos va a escuchar. Entonces, somos una organización que está constantemente trabajando y preparándonos y haciendo música y tratando de dar lo mejor, pero no queremos un teatro vacío, o que vayan 200 personas, o que vayan 100, o que haya más orquesta que público. Entonces, un reto muy importante, el cual además ha sido una escuela para nosotros, es el bien promover las temporadas de concierto. ¿De qué manera? Pues de manera disruptiva, de manera creativa. También el tema de la programación como tal, la curaduría de las obras, qué se va a tocar, por qué se va a tocar, o sea, por qué se va a programar esta obra y no esta otra. Entonces, todo eso representa un reto, el fondeo, el financiamiento, de la propia temporada. Yo creo que son retos muy puntuales, pero también han sido retos muy hermosos porque nos han conectado con gente súper sensible, súper amable, que son filántropos hermosos que quieren ver a su orquesta bien y también pues nos ayudan a poder hacer nuestro quehacer cultural, musical, pues aún más llevadero, Me ¿no? acuerdo mucho, Natanael, cuando venías y te presentabas aquí en Piedras Negras muchos años atrás, que hacían un espacio y entonces íbamos a escuelas Sí. de escasos recursos que no tienen a lo mejor más, no tan accesibles. Y yo me acuerdo que me quedaba impresionada porque pues llegábamos y se organizaban y todos los niños estaban súper emocionados, ¿no? Bueno, uno no tenía clases. Estaban, me acuerdo, no sé, ahí en el espacio donde los acomodaban los maestros y todos estaban súper emocionados y llegaban ustedes después de un magno concierto y al día siguiente en la mañana, así como lo ven, relax, lindo, llegaban y daban un concierto para esos niños en un kinder, en una primaria, y era algo hermoso. Sí, lo seguimos haciendo. Nosotros tenemos esta temporada de conciertos de, digámoslo así, de música clásica en el Teatro de la Ciudad y tenemos una temporada paralela en escuelas. Eso desde que nació la orquesta, pues lo hemos seguido haciendo. Ya llevamos 10 años haciendo estos conciertos en diferentes escuelas. Las escuelas nos solicitan un concierto y nosotros vamos, tenemos una lista y entonces las semanas que no tenemos conciertos vamos desahogando estos conciertos didácticos en la escuela y es muy padre, es muy Yo hermoso. me acuerdo porque veía las caritas de los niños y aparte la generosidad de ustedes que después de un concierto y luego todavía tenían que tomar carretera y entonces dedicar este tiempo, ¿no? Y pues yo creo que es lo que necesitamos mucho, mucha humanidad, mucha caridad, mucho amor a nuestros niños y qué mejor llevándoles música. Tenemos que ir a una pausa, pero seguimos hablando con Natanael Espinosa, no te vayas. Revista del Consumidor TV. A 49 años de su creación, la Procuraduría Federal del Consumidor está más cerca de ti para protegerte como persona consumidora. Antes de 1976, las mexicanas y mexicanos no tenían quien los defendiera si, por ejemplo, les vendían incompleto el kilo de azúcar o tortillas, o si la mueblería no les entregaba su compra en la fecha acordada. Fue entonces que se promulgó la Ley Federal de Protección al Consumidor, que a su vez dio origen al INCO y a la Profeco. La tarea primordial del Instituto Nacional del Consumidor fue crear una cultura de consumo responsable, empoderando a la gente con información sobre la realidad de los productos industrializados, así como del monitoreo de precios y alternativas económicas que permitieran ahorrar y tener una alimentación saludable.
Profeco, desde entonces como ahora, defiende los derechos de las personas consumidoras, verificando, por ejemplo, que las básculas de los comercios estén calibradas, que exhiban precios y, en general, que los proveedores de bienes y servicios no cometan abusos. Casi sin darnos cuenta, el comercio pasó del abonero en bicicleta de los años 70 al uso de tarjetas y, como sabes, lo de hoy son las compras a distancia. Ante los cambios comerciales y la creciente demanda de respaldo hacia las personas consumidoras, el INCO y la Profeco se fusionaron. De esta manera se complementaron y fortalecieron sus tareas. Actualmente, esta dependencia continúa verificando productos y servicios, monitorea precios, brinda orientación en el teléfono del consumidor, difunde información de interés en su sitio de internet, en la ya emblemática Revista del Consumidor, así como en redes sociales, radio y televisión. Experimentada y actual, así es la Profeco. Ejemplo a seguir para agencias similares en otros países. Acércate y conoce a tu nueva Profeco. Es tuya y tiene la información necesaria para que puedas decidir qué consumir. Prueba de ello son los hallazgos del estudio de calidad que realizó recientemente a diversas marcas de queso americano e imitaciones. Veamos. Seguramente te has preguntado si el queso amarillo es en realidad un queso. Si te gustan esas cremosas laminitas amarillas, debes saber con qué se elaboran. Para descubrirlo, las investigadoras e investigadores del Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor analizaron 40 productos. 16 son quesos y 24 solo imitaciones. Analizaron su contenido y contrastaron los resultados con la información que declaran en sus etiquetas. Se comprobó si su composición cumple con los requisitos normativos para llamarse queso americano o, en su caso, imitación de queso americano. En equipos especializados y con métodos de prueba específicos, se comprobó, entre otros factores, que los productos denominados queso tuvieran grasa característica de la leche y además se determinaron las cantidades de proteína, grasa, carbohidratos, aporte calórico, así como el contenido de agua y sodio de cada una de las marcas. Todos los productos cumplieron en calidad sanitaria y contenido neto. En algunas marcas se detectaron mayores o menores contenidos de la grasa declarada. Checa el dato. 2 quesos tipo americano se dicen reducidos en grasa, pero no lo son. Por otra parte, en algunas imitaciones, a pesar de no ser queso, se detectó grasa de leche. Otra inconsistencia. Al queso fundido americano rebanado de la marca Food se le encontró más sodio del que declara. Los denominados queso presentaron la cantidad requerida de proteína de leche. Si eliges alguno de estos productos con base en la cantidad de proteína, considera que 3 de ellos declaran mayor contenido de esta sin ser veraces. En cambio, 2 imitaciones presentaron proteína de origen vegetal. Tómalo en cuenta. La mayoría de estos productos, sean queso o imitación, tienen uno o más sellos de exceso de algún ingrediente crítico para la salud. No te confundas. Un verdadero queso americano y una imitación se ven iguales, pero no lo son. Por eso debes leer la etiqueta. Las imitaciones deben mostrar la palabra imitación en mayúsculas, con letras negras en fondo claro y hasta arriba del lado izquierdo en el frente del producto. Conoce más detalles, así como los precios del queso americano y sus imitaciones, en la edición 575 de la Revista del Consumidor. Procuraduría Federal del Consumidor. Pues ya llegamos al final de esta entrevista con Natanael Espinosa, no sin antes agradecerte. Es todo un privilegio volver a coincidir, es un regalo de la vida estar platicando contigo, que hayas accedido, que hayas venido aquí a mi consultorio, que después de mis hijos esto es lo mejor que me ha pasado. Realmente es un regalo. Gracias. Es un regalo para mí. Gracias, Natanael, gracias Prometeo por estar aquí, Judith también. Y son regalos, ¿no? Que a veces, como luego dicen, cada momento es especial, pero también hay que crear momentos. Y ahorita, pues, se creó un momento muy bonito que me dejan con el corazón lleno y feliz de ver cómo sigues avanzando en tu carrera,
en tu persona, con tu familia, con tus músicos, con todo. Y me gustaría que nos orientes un poquito, porque acá no tenemos tanta la posibilidad de ir a los conciertos como el que fuimos ayer de Harry Potter, que estuvo espectacular. ¿Qué nos pudieras enseñar o decir cómo poder disfrutar, interactuar mejor cuando vamos a un concierto? Sí, mira, Claudia y gente que nos está viendo, lo más importante es acercarnos a la música. La música es, y la cultura en general, es algo así como tiene que ser intencional. Uno, vamos, te voy a poner un ejemplo. Imagínate que de repente, pues tú quieres, no sé, sentirte mejor contigo y quieres bajar unos kilitos. Ay, vas bien. ¿Ok? Entonces, esto no va a suceder por accidente. No te vas a tropezar con un gimnasio y vas a decir, ay, ya. Igual con la cultura, tiene que ser muy intencional, es decir, tienes que inscribirte en el gimnasio, tienes que comenzar un régimen alimenticio, tienes que hacer ejercicio, es decir, es intencional, no es imposible, nada más es intencional. Con la cultura pasa similar. Con la cultura te tienes que acercar con ganas de aprender. No va a suceder como por magia. Sucede que el entretenimiento, aunque la cultura puede llegar a ser entretenimiento, pero el entretenimiento per se, a ese no tienes que hacer nada. Tú llegas, te sientas o te paras, si es un baile, si es una fiesta, pero el entretenimiento te entretiene a ti, te saca de tu mundo y la cultura es diferente. La cultura es un poquito más, pues, no sé, es diferente. No te entretiene nada más por el hecho de entretenerte, porque entonces no tendrías tantas dudas de cuándo aplaudir, de si ya se terminó la obra, si no se ha terminado la obra, y el entretenimiento es muy claro. El entretenimiento es bastante obvio. Ir al cine, sentarte cuando empieza la película y cuando se termina y se acabó. Acá yo lo que le recomiendo a la gente es que trate de acercarse al mundo. ¿Cómo? Pues hay que ser intencional en buscar, ahora tenemos las redes sociales, de qué es lo que está sucediendo en la ciudad. A lo mejor no viene la orquesta a cada rato, pero sí hay un recital de piano, sí hay algo, quizá una obra de teatro, quizá hay una exposición de pintura y hay que acercarte. El primer paso es acercarte. Después, yo les recomendaría, hay muchísimos playlists en las plataformas como Spotify, como plataformas digitales, donde pueden escuchar música. ¿Qué nos recomiendas? Que pongan el nombre del único compositor o los compositores que se les vengan a la mente, Mozart, Tchaikovsky. Y entonces que empiecen de a poco a escuchar música, y este es un músculo que se entrena. Entonces en nuestro cerebro se va familiarizando con ese tipo de sonidos. Es que es algo bien especial. Como nosotros vamos un poco contracorriente con la corriente musical que está ahorita permeando en el ambiente, y ni siquiera estoy diciendo ni que es mala ni que es buena, es, y se acabó. Sí. Pero como que nuestro lenguaje es otro. Entonces es de repente, imagínate estar como en un mundo donde solo se habla alemán, y de repente quieres introducir el español, pues tienes que hablarlo y tienes que escucharlo para que te familiarices con el acento, para que empieces a hablar el lenguaje. Y entonces pasa lo mismo con la música clásica, con la música académica. Necesitamos empaparnos del mundo y entonces vamos a poder disfrutar un concierto. Porque si no, vamos a cometer el error de pensar que la Heroica de Beethoven, pues nada más, o sea, es una obra que pues, está bonita y ya. No es una obra que está bonita, es una obra que es dinámica, es una obra que Beethoven se la dedicó a Napoleón y luego la tachó cuando estalló la guerra. O sea, hay muchas cosas detrás que habría que como experimentar para poderlo entender y sentir y disfrutar. Es que cuando te estamos escuchando, como que nos invitas más a la lectura, como que nos invitas más a conocer un poquito más. Sí. Porque cuando conocemos la historia, nadie se puede enamorar de lo que no conoce. Es correcto. Y ahorita que estuve platicando contigo, se me venían a la mente bastante, ¿no? Que si un libro, que si porque es delicioso escuchar
escucharte, escuchar una conversación en donde bueno, a mí en lo personal me tienes súper atenta, pudiera seguir hablando muchísimo tiempo más, debemos de hacer más programas, más entrevistas, y esto es lo que se te agradece, ¿no? Que tu enamoramiento por la música, pues nos los transmites, y de esa manera, pues como que nos dan ahora sí que más ganas de conocer, de ir y demás. Próximamente dices que van a hacer un evento con Alejandro Vela. Bueno, pues es que ya tenemos que empezar a ver y organizar la logística para ir y demás, porque no podemos prescindir de este talento y de esta belleza que es ir a estos conciertos, porque necesitamos llenarnos. Y si no nos llenamos el alma, pues entonces, ¿qué es lo que vamos a transmitir y demás? Entonces, pues agradecerte. Muchas gracias, Claudia, a ti por tenerme aquí, por esta charla tan hermosa, por tu espacio, felicidades. Y bueno, pues que no sea la última, que sea la primera de muchas. Ya está, la primera de muchas. Así es. Me dio un gustazo verte, Prometeo, igualmente. Gracias por haber estado con nosotros y bueno, pues continuamos, bueno, terminamos y esperamos futuras pláticas y charlas. Un gustazo verte, amigo. Gracias. Construye tu camino, abrazando la vida. Bye bye.